A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Un gusto nuevamente poder estar con ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Como es de su conocimiento, este programa es en coproducción entre la Unión Nacional de Periodistas y Telesucesos. Nuestro invitado es el cineasta Tito Jara y el tema que vamos a hablar con él, por supuesto, se trata sobre el cine ecuatoriano. Pero ¿quién es Tito Jara? Muchos le conocerán, para muchos no hará falta presentación, pero otros probablemente sí. Tito Jara estudió en la Escuela de Comunicación de la Universidad Internacional del Ecuador, realizó estudios de cuarto nivel en la UIB de Palma de Mallorca, España. También ha realizado un diplomado en periodismo audiovisual en el Instituto José Martí de La Habana, Cuba. En el año de 2011 se desempeñó como guionista, director y coproductor ejecutivo del largometraje A tus espaldas, uno de los más vistos en la cinematografía ecuatoriana, con estrenos comerciales en Ecuador, Venezuela y España. Ha realizado consultorías, proyectos de audiovisuales para instituciones como la Presidencia de la República, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y la Cultura, Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR, guionista y director de película El Rezador. Además, también ha incursionado en el mundo de la academia, es decir, es un multifacético. Bienvenido, Tito, un gusto tenerte en este espacio y quisiéramos arrancar esta entrevista al consultarte si se puede afirmar que hay una proyección, hay un estancamiento o hay un retroceso en el cine ecuatoriano. Y cualquiera que sea las respuestas, ¿por qué? Bienvenido. Hola Mariana, qué gusto estar contigo. Encantado de poder conversar de cine ecuatoriano. A ver, respecto a la pregunta, el cine ecuatoriano desde el 2007, cuando obtuvimos nuestra propia ley que permitió que existan fondos del Estado que ayuden de alguna manera, que fomenten la creación de la cinematografía ecuatoriana, ha tenido experiencias más continuas, porque antes de esa fecha realizábamos un largometraje cada 10 años, cada 5 años, siempre eran esfuerzos muy personales y muy sacrificados, digamos, de cineastas que lograban hacer sus primeros largometrajes. Desde la fecha de 2007, la cinematografía empieza a tener una historia más continua, por decirlo de alguna manera. Entonces comenzamos ¿Te refieres a la ley de cine? Sí, a la ley de cine que permitió que exista el Consejo Nacional de Cine, que luego ha ido cambiando de figuras legales. Ahora se llama el IPSI, es el Instituto de Fomento de la Creación y la cinematografía y la innovación. La innovación. Sí, entonces hemos llegado ahí, ha habido años en los que hemos tenido hasta 13 largometrajes y por lo tanto podríamos decir que el cine ha crecido. Sin embargo, tal vez en los últimos años ese promedio ha bajado por distintas circunstancias y ahora en la pandemia evidentemente tiene que bajar. Pero no por ello se ha detenido. El cine ecuatoriano está en un constante camino de construcción. Existen muchísimos proyectos. Lo que pasa es que a veces la gente siente que no existen, pero es porque se demoran mucho. Más o menos un cineasta está haciendo una película cada 4 años en el Ecuador. Y eso es lo que deberíamos intentar, que esos tiempos se acorten. Y no porque ¿Y de qué no depende que se esos acorden esos tiempos? No, es que es lo que te quería decir, que una película siempre necesita un tiempo de desarrollo. A lo mejor digamos que se pueden hacer cada 3 años, pero lo que se tiene que hacer es más cine, para que los estrenos sean más continuos y la gente pueda tener acceso pues a las distintas propuestas. Ya.
Tito, mi paisano cineasta Víctor Arregui Aguirre, Ajá. en una entrevista para el Cinemas de América Latina, dijo que el cine ecuatoriano está preocupado por necesidades concretas de la vida. Ajá. Y que no tenemos tiempo para desarrollar una capacidad de abstracción. Pregunto, ¿eso marca distancia con las producciones del primer mundo? ¿Compartes primero esa afirmación de comparto de en cierta medida y frente al cine que hemos podido ver hasta el momento. Pero en realidad yo conozco de muchísimos proyectos que tienen distintas visiones y es más cercanos al cine de género. Entonces encuentro que hay proyectos de ciencia ficción, de comedia, que seguramente tengan un contexto algo más parecido a ese cine comercial que vemos de Hollywood. No el mismo, porque no debe ser así, evidentemente. Pero también tiene que haber esta variedad de propuestas que de alguna manera nos permita expresarnos en distintas formas. Eso me parece que es súper interesante. Entonces van a ir cambiando eso. A medida que estos proyectos se vayan cristalizando, se vayan viendo, la gente va a ver distintas posibilidades cinematográficas. ¿Se podría hablar que el cine ecuatoriano, si es que se puede hablar de un cine ecuatoriano o latinoamericano, tiene una identidad propia? Es que generalizarlo a mí me parece muy fuerte. ¿Ya? O sea, una identidad propia cuando existen distintas posiciones culturales, muchísimas posiciones. El cine es arte, el cine es subjetivo. Entonces me parece muy difícil abarcarlo dentro de un solo concepto. Pero también toca realidades de las personas, sí, de pero las sociedades. Porque es parte de nuestro contexto, ¿no es cierto? Pero a mí siempre me da un poco me crispa un poco la vida, esto del cine ecuatoriano, se ha convertido casi como un género. O sea, ¿hay cine ecuatoriano o no hay cine ecuatoriano? O sea, hay cine ecuatoriano, pero no se le puede encasillar dentro de ese concepto, o sea, como si fuese un género. No lo es, el cine ecuatoriano es una gran diversidad de propuestas, inclusive de propuestas que vienen de comunidades indígenas, de un pequeño pueblo en la costa ecuatoriana, en la Amazonía, etcétera, etcétera, que tienen inclusive dinámicas de producción súper distintas a lo que podía pensar yo que es la forma adecuada de hacer cine. Entonces es difícil que todo calce dentro de un pequeño esquema, ¿no? Y tiene mucha relación con lo que tú acabas de decir con la pregunta que te voy a hacer. A mí me impactó, yo no soy experta en cine, tú eres, por eso eres el invitado. La película egipcia El otro par, ¿lo has visto? Dura apenas 4 minutos. Sí. Ganó el cortometraje del Festival de Cine Egipcio. Sara Rosic es la directora, tiene apenas 20 años la niña esta, y se basó en una historia de Gandhi, ¿sí? La ley del Karmatz, es decir, haz por los demás lo que a ti te gustaría que hicieran por ti. A mí me impactó sinceramente. Y pregunto yo, ¿es otra forma de hacer cine? Sí, claro. Primero es una forma de hacer cine porque está alejada de esta industria de Hollywood, ¿no es cierto? Que es de alguna manera una imposición. Aquí nosotros nos ponemos en el cine, vemos la cartelera, hay 20 películas y creemos que podemos decidir cuál es, pero la verdad no estamos viendo la película argentina, no estamos viendo la nueva película colombiana, ni la artística ni la super comercial, no estamos viendo ninguna. Lo que pasa es que los nuevos medios, los nuevos canales de comunicación nos dan acceso a esto. El cortometraje del que tú me hablas, yo también lo he visto a través de las redes sociales. Claro, en 4 minutos cuenta una historia. Claro, porque el cortometraje es una maravilla, claro, me encanta esa capacidad de síntesis es increíble. Y cumple todas las características de la que un espectador a lo mejor está esperando de esa historia, ¿no es cierto? Y causa emociones, y esas emociones reflexiones, y eso me parece maravilloso. Claro, sobre todo apela a la sensibilidad, ¿no? Ajá, pero entonces, por supuesto, todos los contextos culturales van a tener también una forma de expresión, y esa expresión va a ser distinta. Y a veces es muchísimo más rica de lo que estamos acostumbrados a ver a través de los medios tradicionales, ¿no? A veces la gente me dice, es que a mí no me gusta el cine ecuatoriano, el genes, o no me gusta el cine colombiano o latinoamericano. ¿Pero qué es? Y además lo has visto. ¿Cuándo lo has visto? ¿Te has dado esa posibilidad? Además, ¿cómo lo percibe cada uno también? Claro, pero lo que pasa es que de alguna manera formatean nuestro cerebro. Existen determinadas estructuras del cine de Hollywood que además se cumplen a rajatabla. El espectador no nos damos cuenta, pero de alguna manera está dentro de nuestro inconsciente. Pasan cosas en ciertos minutos exactamente. Y cuando uno es un poco cuando logras tomar conciencia de eso, te das cuenta que las historias son bastante repetitivas. No todas, desde Hollywood también hay maravillas de cine. A mí también me gusta mucho.
pero eso puede llegar a ser muy Sobre aburrido. todo lo que es producción, postproducción, ¿no? No, Más en que la la historia, historia de la también. narración en general, en todos los elementos que conforman un largometraje. Pero entonces cuando uno tiene posibilidad de ver cine de otros lugares del mundo, yo siento que la gente a veces tiene en primera instancia un rechazo. Claro, porque no se parece a lo que he visto todos los días. Pero cuando uno abre la mente, se deja un segundo, o sea, se quita los prejuicios y pone a ver, seguramente cause mayores emociones que la película tradicional a la que estamos acostumbrados. Y eso es lindísimo que exista ese cortometraje, es lindísimo que podamos tener acceso a cine español, japonés, hindú, etcétera, etcétera. Ahora, Tito, el cine es generadora de la identidad de un país, el cine es generadora de fuentes de trabajo, el cine genera o crea una imagen estética, el cine es una huella comercial, hay una identidad, hay unos estilos propios. ¿Cómo? ¿Desde qué perspectivas debemos mirar el cine? Desde todas esas, porque el cine es muchísimas cosas. Puedes verle desde lo técnico, desde el negocio que siempre ha estado relacionado a la actividad, desde la posición artística y subjetiva. Porque el cine es exactamente la suma, es el conglomerado de todas estas situaciones. Pero lo que sí es fundamental para la historia de un país. No puede existir una nación que no tenga cine. Porque de alguna manera es esa posibilidad de vernos a nosotros mismos. Y eso es lo que perdemos cuando no tenemos una cinematografía local, perdón. Ahora, yo revisaba algunos textos, bibliografía, y yo sinceramente no sabía que 30.000 películas se producen al año en el mundo. Es decir, un estreno cada 20 minutos. Impresionante, pues, la industria del cine. Es una industria gigantesca. Y claro, ahí me venía a mí la pregunta a los directores del cine, a los cineastas, ¿no es cierto? De esa producción anual de películas de cine, ¿no es cierto? Nosotros, ¿cuánto aportamos? Aportamos mucho, poco, lamentablemente, porque necesitamos aún más ayuda. O sea, necesitamos que las condiciones para los cineastas mejoren. ¿Pero cuáles son las condiciones económicas? Sí, económicas en parte, es una parte pero fundamental, no es cualquier parte. Claro. Claro, existen ayudas del Estado. Ahora, una cosa por la que habíamos luchado muchísimo los cineastas era la posibilidad de que las empresas privadas también tengan ayudas para aportar en lo cinematográfico a través de exenciones de impuestos, y eso se ha dado. O sea, muy pronto entiendo que ya va a haber un reglamento que se pueda aplicar. Y en general es que había que un montón de cosas, ¿no es cierto? Cosas legales, económicas, técnicas, etcétera. Pero las condiciones, si bien no son las de esos años que te decía antes del 2007, claro, el cine existe, sigue siendo una actividad compleja. Ya, pero yo siempre he escuchado también, y es parte del lenguaje de los cineastas, de que la cultura está infravalorada. Siempre se han quejado, siempre ha habido ese pesimismo, ¿no? Es que sí, es que habría el aporte, es como que todo girara alrededor de la parte económica. Es que es bastante complejo, pero sí, la parte económica es fundamental, porque el cine cuesta mucho. O sea, la cámara con la que yo ruedo una película es la misma cámara que rodaron en Hollywood, pero los presupuestos son completamente distintos. Y no solamente los presupuestos, sino que la posibilidad de llegar a un público también es distinta. Entonces las posibilidades de recuperación también son mucho más pequeñas en el Ecuador. Entonces son como unas distorsiones de mercado, para lo que necesitamos también estas ayudas estatales. Pero no hay convenios a nivel Latinoamérica y con Iberoamérica para pero no lo suficientes. ¿Coproducciones? El Ecuador puede hacer coproducciones a través de un sistema que se llama el Programa Ibermedia. Entonces las posibilidades de financiamiento en el Ecuador son a través del IPSI, a través del programa Ibermedia, y sí, eso lo que nos obliga es a hacer coproducciones con otros países. Pero existen otros países que tienen muchos más convenios entre ellos, y eso les abre las posibilidades de financiamiento. Y es más fácil en otros países, por ejemplo en Colombia, que una empresa privada, como te decía, quiera invertir en lo cinematográfico. Aquí es bien complicado acercarse a la empresa privada y decirle quiero hacer una película. En primera instancia tienen resistencia. Por eso me decía, infravalorado puede ser, ¿no? Creen que estás un poco en otro planeta. Pero no es verdad. Existen proyectos maravillosos que son proyectos muy serios y a la larga se dan y se convierten en realidades. La meta de los cineastas, de los directores, de los productores, de todo este equipo que está en esta gran industria que es del cine, es
hacer cine para exportación o es hacer cine y quedarnos aquí con lo doméstico? Existen las dos visiones, pero en el Ecuador básicamente yo creo que hacemos un cine que quiere explorar la mayor cantidad de público posible. Pero para eso existen distintos canales. Existe este cine comercial, pero también si nos acercamos a otro público a través de festivales cinematográficos, de muestras en otros países, también es una manera de llegar a mayor gente, ¿no? Y esa es la idea. Ahora también existen estos esquemas de producción de cine que se hace localmente, con historias muy locales para el público de un mismo país. Es otro esquema que también me parece válido. Al cine que se hace en el país, Tito, tú ya eres un cineasta con experiencia, ¿no? Un director de cine. El cine que hacemos o que se hace aquí en el país, ¿se puede hablar de un cine profesional o todavía se puede hablar de un cine empírico? No, es un cine profesional que puede competir o compararse, no sé, competir no me gusta la idea, pero puede compararse con la cinematografía de cualquier lugar del mundo y lo prueban los distintos premios que tiene la cinematografía ecuatoriana alrededor del mundo. ¿Ya? Ahora, vayamos a lo tuyo, a lo particular, a lo personal. A tus espaldas, creo que es la película, de las películas que tú has realizado, creo que es una de las más vistas, ¿no? El Rezador también. Tengo entendido que ya tienes otros proyectos, vi que habías ganado uno de los concursos, vi que estás haciendo casting de personas adultas, mayores y de niños para los otros proyectos. ¿Tú te sientes que descansas, como dices, a ver, yo ya saqué esta película, voy a descansar, me voy a tomar unos 4 o 5 años para después repensar en algo, o no? Es una tras de otra que tú vas y dices, no, tengo que empezar por aquí, tengo que hacer este otro tipo de película, o que quisiera experimentar con este otro género que nunca he incursionado. ¿Cómo es la vida, el día a día de un cineasta? Lo que pasa es que no he hecho tantas películas, Mariana. He estrenado una sola película, que es de tus espaldas, y ya tiene, son 9 años. ¿Y El Rezador? Pero es que todavía no se estrena. Ah, ¿no se estrena todavía? No, lo que yo he hecho con El Rezador, he estado en un proceso de desarrollo primero. La logramos rodar antes de la pandemia y estamos en el final del proceso de postproducción. Un proceso bien largo. Ya. O sea, Tus espaldas me ha tomado, comencé a escribir en el 2014, fíjate. Y espero terminarla a mediados del próximo año. Es un proceso bien. ¿A tus espaldas? Largo. No, a tus espaldas, perdón, El Rezador. Ya, yo ya tengo todo en mi cabeza mezclado. Pero sí, yo hablaba del promedio más o menos de 4 años entre que un realizador o un director haga una película y otra, y yo me fui muchísimo más largo. Pero en primera instancia por cuestiones personales. Yo no tenía otra idea para hacer otra película. ¿Sabes qué es lo que pasa, Mariana? Que yo sentía cuando era niño que hacer una película, hacer cine era una utopía. Claro. Cuando el niño dice, yo quiero ser astronauta. Claro. Yo también, ahí sí comparto contigo. Yo también, claro, cuando era jovencito, niña, yo decía, a mí me encantaría ser periodista, pero igual me parecía algo imposible, algo lejano para esa época, ¿no? Claro. Entonces, cuando hice la película, fue un golpe en mi vida. Sucedió. Y además yo quería una película así, que conecte con el público y la vea. Pero no había pensado nunca en qué voy a hacer después. No tenía ¿Cómo nació Tus espaldas a propósito? Nació. Porque probablemente muchos hemos visto, pero probablemente otros no. Es que yo siempre quise hacer cine, eso estaba clarísimo. Pero cuando cumplí ya 30 años, me di cuenta que no lo había hecho. Entonces dije, no, yo tengo que hacer lo que quiero hacer. Y me puse a escribirla y la hice, aprendiendo básicamente a hacer cine. Pero no tenía una visión muy clara de lo que venía después. ¿Ya? O sea, me quedé como truncado. Y hasta eso me deprimió un poco. Decía, ¿y ahora qué hago? O sea, ese era el sueño, que quería hacer una película. Pero Tus espaldas me sirvió muchísimo para entender cuál es la dinámica, cómo se dan estos procesos. Te catapultó también. Claro, pero eso de alguna manera me ha permitido también hacer los otros proyectos. Entonces, empezar nuevamente, hubo un tiempo en el que yo no sabía por dónde, estaba cansado también, realmente era muy fuerte, también había pasado 5 años haciendo esa película. Cualquiera creería que el ser cineasta, director o productor es, wow, un mundo mágico, ¿no? Luces, cámara y acción. Hay mucho glamour alrededor, pero no es tan así. Es muchísimo trabajo, trabajo. Y entonces, cuando ya tuve las ideas adecuadas, formé una nueva empresa que se llama AT Films, y me di cuenta que no tenía que hacer solamente mi propio cine, si quería que exista continuidad en los proyectos, sino producir cine también de otros autores. Entonces comencé con mi película que se llama El Rezador, que es la que estamos terminando,
pero encontré proyectos maravillosos, como otro que se llama El Niño Probeta, que vamos a Que es el que rodarlo estás en el mes de buscando- abril. Sí, que estás estamos buscando el justamente en casting, proceso ¿no? de casting. Es una película que ya también está totalmente financiada, pero que es de una autora, ella es de Huaquillas, fíjate. Ah, ve. Se llama Carolina Hernández. No vive acá en el Ecuador, Ya. pero su historia es maravillosa y es aquí en el Ecuador, lindo. ¿no? Y la vamos a rodar y voy a rodar otro cortometraje de Ana Cristina Franco también en 2 meses. Pues no sé, tenemos muchos proyectos y la idea es eso, ya no va a pasar 10 años entre la película que estrené y la siguiente, sino que si todo sale bien el próximo año estrenamos 2 películas. Qué bien. Ahora, Tito, ¿es saludable en el cine la pluralidad? ¿Pero en qué sentido? ¿En dónde? En el manejo de los temas. Es decir, o la pluralidad es un rasgo esencial que debería existir en el momento de hacer cine. Apartándonos de lo comercial. ¿Pero qué? Me dices en cuanto a las visiones que se exponen en la pregunta narrativa. es que hay un espacio para la censura temática, en otras palabras. Ah, no debes. Si el cine es arte, no tiene que haber censura. Eso es claro. No debería. ¿Pero hay? ¿O no hay? No creo ¿No hay que censura? exista. En el Ecuador yo no creo. Bueno, yo sí sufrí censura con A tus espaldas. Pero Ah, no claro. en la creación, en el Ya. momento del estreno. Porque la gente como se escandalizó porque se veía un hombro de algo que representaba la estatua de la Virgen del Panecillo. Ajá. Yo sí sufrí censura. Y de lugares complicados. De lugares esos que hablan de la libertad de expresión y que dice que, bueno, ellos me censuraron a mí. Claro. Y no quiero decir ahorita que ya pasó. Ya. Ya pasó. Pero en la creación, por ejemplo, yo no he tenido ningún tipo de censura, he creado lo que No, yo pues he por querido. algo tú eres el director y tú decides, pero corres esos riesgos, quiero decir, ¿no es cierto? No, Estás pero expuesto. yo no siento que aquí no estamos ¿No? en ese esquema de alguien que te financie la película y que te vaya a decir esto tienes Pero que bajo poner esta o no línea, tienes claro. que poner, o si ganaste un fondo dan estatal te van a libertad decir no total. te vayas a ir en contra del Estado. Yo no he vivido eso y no conozco ningún cineasta que me haya contado una historia parecida, no me he enterado de ninguna manera. Creo que tenemos total libertad de expresión y eso me parece Ya. maravilloso. Ahora, Así Tito, debe ser. Así debe ser, sí. Tito, para que un film ecuatoriano participe en un festival internacional, Ujú. ¿qué requiere a más de la buena calidad? ¿O eso es suficiente, la buena calidad? Pues yo creo que la narración sea algo particular, o sea, que de alguna manera exprese una visión distinta del mundo, que no sea igual a lo que pueda hacer otro cineasta, que no sea una copia de O un sea, es modelo. la originalidad. Sí, tanto no en sé, la pero historia es que es una yo diría que eso se puede ¿O es la resumir producción? en una sensibilidad artística. Ya. Y la producción sí, pues también calidad, pero también eso Y tiene la distintas promoción formas. también, pues, si no promocionas... Sí, claro, totalmente. O sea, inclusive para llegar a un festival es importante que Hacer exista lobby. determinada promoción, lobby, relaciones esos son públicas. recursos. A veces eso se hace, a veces también alguien simplemente envió su película al festival, le vieron, les pareció maravillosa y funcionó. Pero en realidad sí existe muchísimo trabajo atrás de cada película para que pueda lograr los objetivos que esa película se ha marcado, porque no todas las películas tienen que ir a Claro, festivales, ¿no? Hay así películas es. que son de público. Así es. A tus espaldas era una película de público. Estaba hecha porque yo creía que tenía que ir a las salas y el público disfrutar con ellas. Pero fue un poco rara porque terminó yendo a como 10 festivales, Bueno, así aunque es. no estuvo pensada para eso. Bien rara era tu espaldas. Además, yo creo que ahí un poco se evidencia esto de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Yo creo que la película A tus espaldas, la tuya, creo que en verdad participó, tuvo más, como decirte, no acogida, pero quizás fue mayormente valorada afuera que aquí inclusive. Yo creo que superó mis expectativas en cuanto a quienes la podían ver y quienes podían disfrutarla. O sea, jamás me imaginé. Fíjate que en el Ecuador tuvimos 10 semanas de exhibición en los cines, de Venezuela tuvimos 15. Ujú. Pues no lo pensaba. Compraron la película en Sudáfrica. Decía, no puedo creer. Porque además sí era una película que tenía una temática súper local. Ujú, muy local. Pero muy bueno, local, pero que se identifica en muchas realidades del globo terráqueo también. Es que además lo local de alguna manera te puede volver muchísimo más Global. universal. Claro, te es vuelve así. de alguna Puede manera parecer una global. contradicción, pero, Sí. pero es así. Tito, en todo caso, solo quiero decirte que una película, una vez que la terminas, encuentra su propio ser, su propia vida. Claro. Y ella se ha ido por Vuela, un montón de lados de vuela. los que yo ni siquiera pensé. Ya. Para terminar esta entrevista, Tito, ¿crees que hay una gran camada de cineastas jóvenes
Sí. En Argentina estudiaban muchísimos ecuatorianos cine, ¿no? Estoy convencido, yo decía, yo conozco de muchísimos proyectos de gente joven que van a cambiar esa percepción que tenemos eso de cine ecuatoriano y vamos a encontrar cosas maravillosas. Nos tenemos que esperar un tiempito. Nos cuesta llegar al final, pero llegamos. Llegaremos. Un placer haberte tenido aquí, al cineasta Tito Jara, así que pronto veremos ya en las salas la nueva película también. A ustedes, amigos y amigas, como todas las semanas, les decimos muchísimas gracias por su gentil compañía. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.